tú tengas que pasar, clama siempre a ese hombre, él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él se ve. Clama siempre a Jesús, él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre de Jesús el himno de victoria del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas, y ahí tú vas a el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, y en la hora más difícil es cuando él te ve. Clama siempre a Jesús. Si tú pasas por el fuego, y si pasas por las aguas, pasa como Israel, y en el nombre de Señor el himno de victoria del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Aleluya. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Jesucristo está con nosotros. Aleluya. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Siéntese, por favor. Vamos, mis hermanos, a meditar en la palabra del Señor Jesús. Les saludo en el nombre del Señor a todos. Les decimos bienvenidos a este servicio donde está la presencia del Señor. Aquí está la presencia del Señor. Le voy a invitar a leer la carta a los Efesios, el capítulo número 3. Vamos a ubicarnos allí en unos textos de verdad muy conocidos, como lo son el texto número 14, carta a los Efesios, capítulo 3, verso 14, que dice, hermanos, a la letra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bueno, hermanos, este tema que quiero que tratemos, mencionar un poco acerca de el crecimiento que Dios desea en el cristiano. Y pensar que Dios no solo desea un crecimiento en su iglesia a nivel colectivo o a nivel grupal, que es muy especial y es muy bueno crecer en número, sino que el propósito de Dios es que podamos crecer como individuos. Es decir, de esa forma individual, porque de ese crecimiento individual depende mucho el crecimiento colectivo y depende también el permanecer, es decir, la estabilidad del creyente. El lema que hay a nivel nacional para el próximo año es permanecer, porque hay muchos que llegamos a la iglesia y el objetivo no es solamente llegar a la iglesia, el objetivo es crecer y permanecer. Pudiera decir uno que el que permanece es la persona que está creciendo sanamente. Pero pues entre nosotros se hace en ocasiones como muy normal decir fulano de tal no volvió. Eso habla de que no ha tenido en ocasiones ni siquiera un nacimiento sano. Porque el niño que nace sano también va creciendo sanamente. Entonces es posible que en ocasiones falte un cuidado especial. O a mí me asalta un pensamiento y es cuando a un niño lo están criando niños. Entonces puede crecer falto de muchas cosas porque no es de los niños criar niños. Eso es dado a los adultos. Se dice que en el orden familiar hoy, una de las grandes dificultades que se tiene
con la juventud, la adolescencia, es que en su gran mayoría son niños, hijos también de niños. Entonces, la crianza que puede dar un muchacho entre los 15, 18 años, quizás hasta los 20 años, pues va a hacer falta de muchas cosas. Entonces eso se ve reflejado en quien es criado, que es guiado por una persona que todavía no ha alcanzado madurez. Lo mismo puede pasarnos en el ámbito espiritual. Entonces, el propósito de Dios es que la iglesia siempre tenga un crecimiento sano y que los que nacen en una iglesia o de una madre sana, pero de una madre que tenga madurez, que tenga el conocimiento para guiar a ese niño, de tal manera que no se le salga de las manos. Porque una cosa es que si por ley se salió de las manos, pues que sea por ello, pero en ocasiones las cosas se salen de las manos por la inexperiencia. En la iglesia debemos crecer y ese es el propósito. Por eso el apóstol Pablo habló a alguna de las iglesias diciéndoles: a mí no me es molesto repetiros siempre las mismas cosas o las mismas palabras, porque nosotros hemos aprendido muchas de las cosas que hoy nos son muy útiles, porque ya no las han repetido tanto. Y usted puede darse cuenta que vino un pastor y les enseñó la unicidad y algunos la captaron de labios de un pastor muy bien, pero vino otro y quien no le captó muy bien al pastor antiguo le capta al pastor nuevo la doctrina, la misma doctrina de la unicidad. Y así va pasando. Algunos tienen 5 ministerios encima y de todos siempre han escuchado las mismas doctrinas. Y lo que hace uno es renovarse e ir aprendiendo cosas, porque cada vez que se escucha el sermón se aprende algo nuevo acerca de lo que la palabra quiere decir. Y mire que el apóstol está hablando de sus cárceles, de sus prisiones, en parte de las dificultades que ha tenido, pero está hablando también de las riquezas, del poder del evangelio en su vida, de los misterios de Cristo, de la gracia de Cristo. Y les habla de ese misterio, de esa gracia y de lo bueno que es Dios, de las virtudes del ministerio. Pero dice ese verso 13: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el verso 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior
por su Espíritu. Propósito, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea que ese es un propósito que tiene el ministerio. Es un propósito de Dios para con la iglesia. Que Cristo habite en los corazones, a fin de que arraigados o cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando se mira tan fácil abandonar la vida cristiana, cuando se ve tan fácil abandonar el camino del Señor o cambiarlo por cualquiera de las cosas perecederas de este mundo, es porque todavía no se ha arraigado el amor de Cristo en el corazón. Porque quien ese amor está cimentado en su corazón es una persona que logra comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Cuando se le presenta algo que pudiera ser la tentación, que pudiera ser la opción que el maligno le pone, lo primero que piensa es que el amor de Cristo es tan grande, su amor es tan inexplicable e inescrutable, tiene tal profundidad que no puedo despreciar ese amor, que no puedo desechar ese amor, que no puedo defraudar ese amor. Entonces el propósito, hermanos, es que ese creyente logre entender y que se forme Cristo en el corazón. Yo hace algunos meses estuve hablando de ese formarse Cristo en el corazón del creyente. Una vez se forma Cristo en el corazón, entra a habitar Cristo en el corazón del creyente, es muy difícil que los vientos contrarios arrastren con la vida de ese creyente. Entonces uno puede notarlo en creyentes que han pasado vientos y mareas, grandes tempestades, y siguen ahí, criticados, heridos por una y otra circunstancia, condiciones y situaciones familiares, condiciones y situaciones que se presentan en derredor. Pero hay un amor que no los deja irse al mundo. El entender la grandeza del amor de Cristo no deja que se renuncie a Cristo, porque se puede entender el valor del sacrificio de Cristo, el valor de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Hermano, entonces es necesario, nosotros debemos de pensar en crecer siempre.
El creyente nunca debe pensar es que yo ya soy maduro. Mire, hermano, yo siempre he pensado que hay palabras que no deben salir como de la boca de uno. Es decir, estoy firme. Antes la Biblia le llama como a reflexionar a uno y dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Eso me debe llevar a reflexionar. O el decir es que ya yo soy una persona muy madura. Yo siempre he pensado que uno no debe pensar que está tan maduro, porque cuando algo está tan maduro está a punto de podrirse. Y ese es un extremo muy difícil. Yo sí creo que a todos nos falta un poquito. Mucho más bien. Nos falta. Pero mire que Dios quiere un crecimiento especial en el creyente. Yo estaba mirando cómo Dios se propuso llevar a Samuel al reino, o más bien al sacerdocio, a ser líder, a juzgar a Israel y a ser profeta en Israel. La Biblia lo que me dice es que Ana lo llevó, lo prometió a Dios y allí lo dejó en el templo después de destetarlo. Y la Biblia no muestra un protagonismo de Samuel, sino hasta que Dios decidió que Elí no iba más. Pero sí nos dice la palabra del Señor que el joven Samuel iba creciendo. Que eso llevó como un proceso. Él estaba al cuidado del templo. ¿Cuántas labores realizaría este joven? Las labores propias del templo. Pero dice primero de Samuel 2:26, y el joven Samuel iba creciendo, pero su crecimiento no era cualquier crecimiento. Dice, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Lo propio dice la escritura de Juan el Bautista. Dice que vino él para dar luz a los que habitan en tinieblas. Los evangelios lo enmarcan de esta forma. Habla de la voz que estaba en el desierto, o que venía al desierto. El profeta dice que venía para que todo lo áspero se allanara, porque se manifestaría la gloria de Jehová. Sí que era un hombre con un ministerio especial, pero Lucas 1:79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en los lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y Dios lo tuvo como en una formación especial. A mí me llama la atención porque eso habla de la identidad del cristiano y del crecimiento como tal del cristiano.
Porque el crecimiento del cristiano debe ser diferente al crecimiento de otro tipo de personas. Entonces, tan especial como ellos, vivió en el desierto, separado de todo mundo. Vistió lo que nadie más vestía en esa época. Comió lo que nadie más comía en esa época. Era un hombre extraño, como lo tiene que ser un cristiano que vaya creciendo normalmente. Alguien extraño para los demás. No será extraño entre los que viven igual que usted. Entonces, en el culto y en la iglesia no va a ser extraño el crecimiento suyo, pero allá afuera, mundanalmente, no se va a identificar con las demás personas, porque usted es una persona diferente, tiene un crecimiento y una formación diferente. Dios lo forma diferente. Pero usted sí sabe que lo mismo pasó con Jesús. El ministerio de Jesús era un ministerio muy especial. Y Lucas capítulo 2, verso 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía. Pero analice usted que habla de estos tres varones. Habla de su parte espiritual, pero habla y hace referencia también a lo secular, la forma que ellos vivieron. Samuel crecía agradando a Dios y su forma de vida también era aceptable para con los hombres. Es decir, ellos decían, como se habla de un fiel cristiano, dice, como que es buen evangélico. Uy, ese como que sí está viviendo la Biblia como debe vivirla. Y que la gente aprobó su vida como cristiano o como seguidor del Señor. De Juan entonces se miraba secularmente un hombre extraño. Es decir, no era un hombre normal, pero era agradable a los ojos del Señor. Y de Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Y aconteció, verso 46, que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Eso debe enseñarnos algo. No, yo agrado a Dios solamente porque allá yo con Dios. No, pero es que el testimonio es también con los hombres. A Dios y a los hombres. Yo escuché un sermón hace unos 15 años donde el predicador decía que el creyente por obrar bien, que el hombre lleno del Espíritu Santo por obrar bien podía causar afecto
Es decir, que los seres humanos pudieran sentir afecto hacia Él y pudieran aprobarle diciendo qué buen cristiano es, qué bueno lo que hace. Pero también puede causar ira por no estar de acuerdo con lo que el mundo hace. Y eso era lo que causaba Juan el Bautista. Porque cuando salía a las calles, como era rústico y directo en su palabra, entonces quien actuaba mal le odiaba. Entonces puede causar ira y puede causar rechazo. Pero lo que la Biblia dice es que bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los cristianos antes que a vosotros. Entonces, mire que la palabra del Señor es bien especial para enseñarnos. Saulo de Tarso era perseguidor de los cristianos y tuvo un encuentro con el Señor. Un encuentro extraordinario. Y aquel que perseguía a los cristianos, Dios le enseñó. Lo que había de sufrir un cristiano. Entonces pasó de perseguidor a perseguido. Y cuando fue a los hermanos de algún lugar, según dice Hechos capítulo 9, dice que él se esforzaba, el verso 22, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Cristo. Pero ellos le habían visto antes perseguir a los cristianos. Pero él regresó a su misma región donde había sido perseguidor. Y los hermanos decían: no nos juntamos con él, porque viene a perseguirnos y a matarnos. Así que Dios le enseñó y lo formó. Le enseñó cómo habría de sufrir. Y alcanzó tal sabiduría, fue enseñado de tal forma que es el hombre de quien se toma tantos ejemplos para enseñanza, porque fue quien enseñara, quien escribiera cartas a las iglesias, pero cartas pastorales también, porque aprendió cuán difícil era vivir la vida cristiana. Y en sus palabras a los Filipenses, el capítulo 3, el verso 12, dice: no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que aunque tenía mucho, dijo no haber alcanzado todavía lo que se requiere. Así que no se ufanó de ser un hombre maduro o de haber ya alcanzado algo,
Yo he hablado en algunas congregaciones acerca de hermanos muy antiguos, y yo me gozo aquí en Villapaz y siempre yo los he puesto de ejemplo, hermanos, ustedes me perdonan, donde he estado, porque uno en algunas congregaciones ve que los hermanos que llevan tantos años en la iglesia se cruzan a ver qué otros hablan en lenguas. O cuando hay un ambiente de bendición, se sientan a analizar qué está sucediendo. Bueno, aquí uno ve que hablan en lenguas todos porque les gusta el ambiente del Espíritu. Pero hay personas con las que uno ha hablado en esto que les vengo compartiendo y le dicen, hermano, es que ya eso es para los nuevos. Ya cuando uno maduró, ya no, y eso no es cuestión de ser maduros. No lo hemos alcanzado todo. Hay mucho más que descubrir en Dios, mucho más. Recuerde, es hasta entender plenamente. Y uno en ciertas cosas se queda muy corto. Hay cosas que lo sorprenden a uno y uno tiene que entender que a veces hacemos nuestro examen muy personal. No sé cuántos examinan su vida espiritual, creo que todos. ¿Cierto? Uno tiene que haber un momento donde se siente y diga, a ver cómo la estoy haciendo. Y entonces uno dice, uy, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y uno tiene que entender que es humano, entonces decir, no, me falta. Me falta. No hemos coronado. Todavía nos falta, hermanos. Nos falta mucho. Pero esa madurez no es solamente para el individuo. Porque de esa madurez que logre alcanzar y de ese conocimiento que logre alcanzar el cristiano, que eso lo da es el Espíritu Santo. De eso depende que la iglesia, así grupalmente como estamos, funcione bien o se decaiga. Bendito el nombre del Señor. De eso que usted alcance allí en lo privado, en lo muy personal, de ese testimonio que usted tenga de Dios, porque ha dicho, está creciendo y está creciendo bien, como dijo de Samuel, y crecía y había buena opinión de Dios y de los hombres. Entonces la iglesia crece en conocimiento, en número, en espiritualidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y eso le da un marchar. Iglesia que marcha sola es una iglesia que ha crecido, una iglesia que ha alcanzado algún grado de madurez, que no es perfecta, porque Dios aquí, el perfecto es Dios, y Él nos lleva y vamos en pos de la perfección. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero se necesita que entre nosotros haya personas que logremos alcanzar madurez, que podamos conocer, bendito el nombre del Señor Jesús, esas profundidades de lo que es Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esa iglesia donde no se fabrican cosas contrarias.
Esa iglesia donde todos estamos trabajando en pro de crecer, donde nos interesa que crezcamos los que ya estamos un poquito robustos y que hemos crecido y que el pelo ya nos ha ido cambiando de color, pero que también crezcan sanamente los que apenas están ingresando, que sus piernas no están muy firmes y que caminan de pronto muy rápido, muy acelerado, pero que hay alguien sobre el cual pueden sostenerse y el crecimiento se va haciendo lento pero fuerte. Arraigados en amor. Hasta comprender, hermanos, hasta comprender que cuando venga la lucha y venga la dificultad, podamos entender esa revelación de Cristo, podamos entender los privilegios de hacer parte del cuerpo de Cristo, porque de eso es que está hablando el apóstol Pablo, de ese ministerio a los gentiles. El verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del evangelio. Poder entender que hay promesas de Dios para nosotros, que esas promesas son incomparables. Bendito el nombre del Señor Jesús. Que Dios se ha propuesto hacer tan grandes cosas con nosotros. No sé cuántos logren pensar cuán bueno es Dios para con nosotros. Se propuso hacer tan grandes cosas con nosotros. Saber que es un privilegio que estemos en la iglesia. Es que no estamos porque seamos buenos, no estamos porque le hayamos buscado, estamos porque le plació privilegiarnos. Es un privilegio muy grande. Es entender cuán grande amor tiene Cristo para con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Ser plenamente capaces de comprender con todos los santos que Dios no dejó estos privilegios solo para el pueblo judío, porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Dios quiso mirar a un pueblo gentil, y en ello entramos nosotros. Fijó sus ojos a quienes ni siquiera lo miraban, y extendió sus manos a quienes no preguntábamos por él. Eso habla del amor de Cristo, de la misericordia que él ha tenido. Entender que extendió su misericordia y dijo: id por todo el mundo, id por todo el mundo. Un amor a todo lo ancho del mundo, a todo lo ancho. Conocer esa profundidad. El apóstol, el salmista, habla de esas dimensiones. Y si dice que si se fuera el extremo del mar, allá está él. A las profundidades del abismo, allá meterá su mano y me sacará su diestra.
Entender que como no hay un lugar más allá del alcance de la mano del Señor, este amor es demasiado grande. Es un amor que no se puede cambiar por nada, por nada, por nada, por nada. Madurez. Puedo entender que he madurado un poco cuando viene la lucha y la dificultad. Pero no importa cuál sea la lucha y la dificultad, es posible que tambalee porque vienen vientos fuertes, pero estoy arraigado en pensar cuán grande amor ha tenido Cristo para conmigo, cuán profundo es su amor para conmigo. El conocimiento que me ha dado de Él no me deja irme. Conocer que con nada se puede pagar lo que tengo. No hay ser humano que merezca que yo pueda canjear lo que Dios me dio. Nadie lo puede pagar. Nadie tiene algo tan agradable que yo pueda cambiar lo que Dios ha hecho por mí. Conocer eso lo produce el Espíritu Santo en tu vida. Conocerle y un crecimiento especial como individuo. Hay que llevar esto al plano individual, pero de allí eso sale, hermano. Allá afuera la gente tiene que ver que ese individuo que va por la calle tiene algo extraordinario, conoció lo extraordinario, tiene algún conocimiento de Él, por eso no flaquea aunque vengan vientos fuertes. No flaquea, se sostiene viendo al invisible, comprende y sabe que las cosas más valiosas de este mundo son perecederas. Todas ellas las corroe el tiempo. Piensa en tu juventud. Piensa en tu fuerza. Piensa en tu fortaleza. Piensa en tu conocimiento. Cuando yo pienso que soy tan vulnerable, que aunque tenga gran conocimiento puedo sufrir un Alzheimer, Dios me guarde, y hasta allí llegó el conocimiento. Cuando pienso que soy tan fuerte puedo tropezar, se parte una de mis piernas y hasta allí llegó el hombre fuerte, hasta allí llegó. Pero hay uno que no lo desgasta nada. El varón lo vio y dijo que era el señalado entre 10,000. Y dijo: Él retiene el rocío de su juventud. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es incomparable. Y de eso quiere que participemos. Nos trajo a la iglesia a participar de su naturaleza espiritual, y participamos, y todos los días nos da un poquito más, todos los días nos da un poquito más, de tal manera que aquel que ayer era débil y frágil, hoy es más fuerte, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él le sigue impartiendo. Eso no se lo da porque sea bueno, se lo suministra a través del Espíritu. Porque si fuera por el hombre exterior, estaría eliminado. Pero hay un hombre interior, el cual se rejuvenece de día en día y es fortalecido por la fuerza del Espíritu. No hay fuerzas humanas que puedan sostenerte. Es el conocer y el comprender la anchura y la profundidad del amor de Cristo.
Así que yo le invito para que nos arraiguemos en Él. Siempre. Yo le voy a invitar a estar de pie. Ya está cambiando el tono y ya pasó las 8. Aleluya. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y un futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real y el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta, y fe y esperanza cuando no puedas, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta.